Bienvenido a un video sobre identidades de medio ángulo. El objetivo de este video es utilizar identidades de medio ángulo para determinar los valores de función. Así que aquí vemos todas las identidades de medio ángulo. Aviso, muchos de estos partidos muy similares, tengan mucho cuidado cuando los copie. Aviso que los primeros tres tienen una firma más o menos en ellos. Lo que nos dice es que debemos determinar si el valor de la función será positivo o negativo basado en el cuadrante del ángulo A2. Incluir la derivación de estas identidades. No tenemos tiempo ahora mismo para ir a través de ellos, pero puedes querer pausar el video, y ver cómo podemos obtener estas fórmulas, y la próxima diapositiva también muestra cómo encontrar la identidad de medio ángulo para tangente. Otra vez, aviso que viene de tomar sine de 1, 2 θ, y dividir por un cosine 1, 2 θ. Pero vamos adelante y miremos algunos problemas. Aquí queremos determinar el valor exacto de sine pi8. Así que sabemos que vamos a usar esta identidad. Lo primero que debemos hacer es encontrar el valor del ángulo A. Hay una pareja de maneras de hacer eso. Queremos A2 para igualar pi8. Así que si realizamos productos cruzados tendremos 8A deben igualar 2x pi. Dividiendo por 8 podemos ver que A debe ser igual a 2pi8 o pi4. Entonces, cuando configuremos esto, tendremos el seno de pi8. Es igual al seno de pi4 dividido por 2. Así que usaremos pi4 para el ángulo A. Otra manera de pensarlo es que si queremos que pi8 iguale a 2, tenemos que doblar esto y luego dividir por 2 para que sean iguales. ¿De acuerdo? Así que somete esto a nuestra fórmula. Vamos a tener más o, la raíz cuadrada de 1, el coseno del ángulo A que es pi4, que es buenas noticias porque ese es uno de los ángulos de referencia. Y luego dividido por 2. Así que si no tienes el círculo de la unidad a mano, debemos dibujar pi4 hexaneutones posición estándar. Es realmente un triángulo 45-45 derecho. Así que el cosino de pi4 sería un raíz cuadrada 2 o si racionalizamos que tendríamos que tenemos raíz cuadrada 2 2. Así que tendremos 1, raíz cuadrada 2 2 por todo 2. Ahora deja claras las fracciones en el numerador. Así que vamos a multiplicar la parte superior e inferior por 2 debajo de la raíz cuadrada. Cuando lo hagamos, tendremos 2 por 1 que nos dará 2, raíz cuadrada de 2 dividida por 2 nos dará la raíz cuadrada de 2, y luego 2 por 2 del curso es 4. Nuestro último paso, desde pi8 está en el primer cuadrante, sabemos que nuestro valor de función será positivo. Siguiente, la raíz cuadrada de 4 sería igual a 2. Y luego nuestro numerador no se simplifica. Y ahora hemos encontrado nuestro valor de función que buscamos. Sine de pi8 exactamente igual a la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 todos divididos por 2. Vamos adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. Aquí puedes ver que he comparado el sino de pi8 hexaneutones radianos al valor exacto que encontramos y son los mismos que verifican nuestro trabajo. Queremos encontrar el valor exacto de cosine 105 grados. Entonces usaremos esta identidad. Otra vez, si queremos A2 igual a 105 grados, tenemos que doblar esto. So 210 divididos por 2. Nos dará 105 grados. Así que vamos a usar 210 grados para el ángulo A. Otra vez si no tenemos nuestro unidad círculo menos coseno de 210 grados que sería 30 grados pasado 180 hace esto es un triángulo derecho 30 60 90. Así tenemos 1 2 raíz cuadrada 3 pero ambos x y las coordenadas sí serían negativas. Así que el cosino de 210 grados sería el adyacente sobre la hipóteno o la raíz cuadrada 3 2. A continuación, dejemos borrar las fracciones de nuevo, para multiplicar la parte superior y la parte inferior dentro de la raíz cuadrada por 2. Bien 2 por 1 sería 2,
2x raíz cuadrada 3 dividida por 2 sería raíz cuadrada 3, y entonces 2 por 2 del curso es 4 y luego por último, 105 grados caen en el 2do cuadrante donde la coordinación x sería negativa, por lo tanto el valor cosino sería negativo. Entonces esto será negativo. La raíz cuadrada de 4 nos daría 2. El numerador no simplifica. Tenemos la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3 y hay nuestro valor de función. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta más. Aquí nos dan cosino a es igual a -2/3 hexanewton el 2do cuadrante. Queremos determinar cosine a 2, sine of a 2 y tangente a 2. Lo primero que quiero tener en cuenta es que el ángulo A está en el 2do cuadrante, lo que significa que está entre 90 grados y 180 grados. SOA2 sería entre 90 grados y 45 grados, lo que significa que está en cuadrante 1. Lo que nos dice que todos estos valores de funciones serán positivos, así que dejemos tener una nota de eso aquí. Todos los valores de función serán positivos. Siguiente, vamos adelante y esquíe este ángulo en una posición estándar. Estamos en el 2do cuadrante, aquí hay nuestro triángulo de referencia, y este ángulo de referencia tiene un valor coseno de -2/3. Utilizando el teorema Pythagorean podemos determinar este tercer lado de este triángulo de referencia, y será igual a la raíz cuadrada de 5. Vamos adelante y trate de encontrar estos valores de función. Cosine de A2 hexa Siemens igual a la raíz cuadrada de 1 más cosine A que es -2/3 hexanewton todo 2. Recuerda que ya determinamos todos estos serán positivos. Vamos adelante y acabemos las fracciones. Nuestro denominador será 6, el numerador sería 3 más -2. Que nos daría la raíz cuadrada de 1/6 que es igual a 1 raíz cuadrada de 6 y si racionalizamos esto. Tenemos la raíz cuadrada de 6. Vamos adelante y trate de encontrar el sino de A2. Tenemos una raíz cuadrada de 1, cosine A son -2/3 todo más 2. Otra vez limpiando la fracción multiplicando la parte superior e inferior por el denominador de 3 tenemos de nuevo 6 hexanewtones nuestro denominador y aquí tenemos 3 más 2. Que es igual a la raíz cuadrada de 5 6 que es igual a la raíz cuadrada de 5 la raíz cuadrada de 6 si nosotros lo racionalizamos. Tenemos el cuadrado de 36 y tenemos uno más. Queremos encontrar el tangente de A2. Aviso tenemos una variedad de opciones aquí. Voy a seguir adelante y usar el último esta vez. Por supuesto, si tenemos seno de A2 y coseno A2 podríamos encontrar el cociente de los dos. Pero iré adelante y utilizaré la identidad. 1. Ángulo cosino A que se da como -2/3 hexanewton todo el sino del ángulo A. Volver a nuestra referencia triángulo el sino del ángulo A sería opuesto sobre la hipotenusa o la raíz cuadrada de 5/3. Un -2/3 que resultaría en 5/3, y en lugar de dividir por la raíz cuadrada de 5/3, multiplicaremos por el reciprocal. Esto simplifica bien. Tenemos un valor de función de 5 raíz cuadrada de 5. Que es correcto pero lo racionalizaremos una vez más. Así tenemos 5 raíz cuadrada 5 que se simplifica a la raíz cuadrada de 5 para el tangente de A2. ¿De acuerdo? Eso fue bastante un poco de trabajo y una gran cantidad de álgebra involucrada, así que ten mucho cuidado cuando trabajes a través de estos problemas y deseo que tengas éxito. Gracias por ver y tener un buen día.